Cordial saludo, el día de hoy vamos a realizar una presentación acerca de lo que fue el capítulo 35.1 de nuestro texto guía, el cual trata acerca de tecnología de microsistemas. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Gutiérrez, Santiago Vergara, Juan Nicolás Zamora y quien les presenta Miguel Estupiñán. Tabla de contenido. El día de hoy vamos a presentar primero una breve introducción, vamos luego a tipos de dispositivos de los microsistemas, los cuales son microsensores, microactuadores, microcomponentes y microsistemas en general. Luego de abordar este tema, procederemos a aplicaciones en la industria, como lo son los cabezales de impresión, discos compactos, aplicaciones en la medicina, cabezales magnéticos, las aplicaciones que se tienen en el mundo automovilístico y las aplicaciones químicas y medioambientales. Finalmente, procederemos a mostrar nuestras referencias y la información de donde provino toda nuestra presentación. Gracias. Bien, un tema fundamental en el campo de la ingeniería que actualmente está teniendo un fuerte impacto se basa en la creación y aplicación de componentes y piezas que tienen la característica de tener pues un tamaño bastante reducido, denominados pues microsistemas son estas piezas que poseen dimensiones en un orden de magnitud de micras. Esto también pasa similarmente con la nanotecnología, sin embargo pues sería con un orden de magnitud mucho más bajo. ¿Sí? Para entender pues las dimensiones, pues espacialmente cómo son las dimensiones, se puede ver la siguiente imagen en donde se compara un engranaje microscópico junto con un cabello de un ser humano. Entonces ya podemos entender la diferencia que existe pues en un engranaje normal con respecto pues a un engranaje microscópico. ¿Sí? Las ventajas que tienen pues estos objetos son, estas piezas son el menor uso de materiales, ¿sí? Evidentemente, y la accesibilidad pues a espacios reducidos a los que no pueden llegar pues las piezas pues con un tamaño mucho más grande. Finalmente, una derivación de pues este tema en general serían los sistemas microelectromecánicos, que pues sería la unión del concepto de mecánica y electrónica para pues crear estos microsistemas. A continuación pues se verá la importancia que tienen pues estos componentes y pues el sinfín de aplicaciones que tienen en el campo de ingeniería, en el desarrollo pues de investigación. Una vez dicho eso, vamos a empezar hablando de los tipos de dispositivos de un microsistema. Vamos a empezar hablando de los microsensores. Estos funcionan a través de la transformación de una variable física de un tipo a otra. Entonces tienen como principal función detectar o medir estas variables físicas o fenómenos físicos. Los microsensores son capaces de transmitir datos y mediciones acerca de fuerza, presión, posición, velocidad, aceleración, temperatura y también pueden obtener una variedad de datos de variables ópticas, químicas, ambientales, biológicas. Todos estos datos son transportados o enviados a un procesador donde se va a poder interpretar correctamente y de esta forma se podrán estudiar o se podrá controlar el sistema de la manera deseada. Hay que recordar que este dispositivo opera en una escala nanométrica y micro, por lo que van a obtener datos precisos y también normalmente este tipo de dispositivos son realizados con sustrato de silicio como componente principal. El segundo dispositivo del que vamos a hablar son los microactuadores. Estos funcionan de una forma bastante similar a como lo hacen los microsensores, donde van a transformar una variable física de un tipo a otro. La principal diferencia es que esta variable transformada o convertida involucra acciones mecánicas, por lo que va a generar cambios de la aplicación de las fuerzas y de la posición de los componentes. Principalmente esto va a hacer que podamos mover o controlar componentes mecánicos. Esto tiene una gran ventaja y una gran aplicabilidad hacia los sistemas trabajados, lo que le otorga gran versatilidad al dispositivo para ser operado en prácticamente cualquier campo donde necesitemos altas precisiones y, y movimientos muy exactos. Al igual que el microsensor, este dispositivo también principalmente está realizado con sustrato de silicio y también opera en escalas nano y micro.
Bien, los microcomponentes pues son todos aquellos que a diferencia de los microsensores y microactuadores son piezas como pues engranajes, tuercas y entre otros, pero pues con dimensiones en micrómetros, ¿sí? Pues, y finalmente pues se unen como microestructuras para generar una función, para cumplir con una función dentro del sistema completo. En estos dos ejemplos se encuentra primero una cadena pues, de engranajes, de 5 engranajes en disposición lineal y un triquete microscópico. En esta parte de microsistemas, aquí ya se integran todas las piezas, los componentes que ya se han mencionado anteriormente. Y aquí se tiene una imagen de un diagrama, ¿sí? De diseño de un microsistema en donde se tiene que tener en cuenta primero las tres primeras partes, que sería la técnica de desarrollo de sistemas, que pues sería todo el concepto de sistemas, procesamiento de señales y las tecnologías de interconexión. Luego está la parte de microtécnicas, que serían todos los conceptos de micromecánica, microelectrónica, microóptica y microfluidos. Y finalmente la importancia pues de la selección del material y de los efectos pues electromagnéticos, biológicos y químicos pues que se generen en el entorno pues del sistema. Ya con esto pues ya se desarrollaría el microsistema con los sensores que pues como se ha mencionado anteriormente pues envía señales que alimenta todo el sistema y los actuadores responden a esta con señales eléctricas, ¿sí? Y pues los componentes electrónicos pues para el procesamiento pues de estas señales. Y finalmente estarían las aplicaciones que se mencionarán a continuación. Aplicaciones. Debido a su gran cantidad de ventajas, los microsistemas son usados en diversos campos de investigación y desarrollo. Los cabezales piezoeléctricos están fabricados en silicio. Tienen alrededor de 3.900 boquillas. Los cabezales piezoeléctricos, sin embargo, reducen este número de boquillas, que es por donde sale de la tinta, en un 75%, haciéndolo más eficiente y más rápido. Los cabezales piezoeléctricos funcionan en conjunto con placas de vibración que, al aplicar electricidad en este circuito, permite que se contraigan y obteniendo así gotas más precisas y rápidas en la hoja de la cuadrícula, demostrando así la importancia y la alta precisión que suelen tener los microsistemas. Discos compactos es un medio de almacenamiento de audio, videojuegos, software y datos de información. Funcionan por medio de surcos, como los vemos en la figura de la diapositiva que se van haciendo, y por medio de un láser va analizando la profundidad y el largo de los surcos para posteriormente ser analizado por medio de fotodiodos. Estos surcos se van desarrollando en espiral en todo el disco, es decir, que van desde los 46 milímetros de diámetro que tiene el disco hasta los 117 milímetros y a la vez estos surcos están separados hasta de 1.6 micrómetros. Los surcos realizados con una profundidad de 0.8 micrómetros, un ancho de 0.5 micrómetros y un largo de 3.5 micrómetros, llegando a caracterizar de esta manera a los discos compactos como un microsistema que posteriormente serán leídos por medio de tecnología láser y, como había dicho anteriormente, fotodiodos. Aplicaciones médicas. Distintos métodos médicos y quirúrgicos han sido transformados con los microsistemas. Una de las principales ideas que permitió su implementación es la terapia mínimamente invasiva, que es decir, que evita tener que hacer incisiones o procedimientos quirúrgicos más caros y dolorosos para la persona. Partiendo del campo médico, encontramos primero distintas prótesis, sistemas de medición físicas como la presión arterial o la temperatura. Finalmente, la angioplastia es un procedimiento quirúrgico que consiste en reparar los vasos sanguíneos y arterias dañadas utilizando cirugía láser o, como podemos ver ahí en la figura, globos inflables a nivel microscópico que se insertan por medio de un catéter en la vena y posteriormente son inflados para evitar así la obstrucción de la misma, ya sea porque es muy pequeña o porque tiene un problema de obstrucción en la vena. Una de las aplicaciones de estos microsistemas es en los cabezales magnéticos de película delgada. Esto fue un gran avance ya que permitió que la cantidad de información que se podía almacenar en los discos fuera muchísimo mayor. Y esto ha tenido un gran impacto en los equipos que usamos hoy en día, como los celulares o los computadores. Incluso en los datos que hemos obtenido, y es que se producen prácticamente cientos de millones de unidades anualmente, lo que es un reflejo del impacto que estas nuevas tecnologías han tenido en nuestra vida cotidiana. Otra aplicación bastante común es en los automóviles, ya que estas nuevas tecnologías de tamaño micro se utilizan principalmente en los sensores, dando paso a los microsensores y a los sistemas de control de los automóviles. Principalmente se utilizan con los sensores de proximidad
ya que estas son como una nueva función que han tenido los automóviles de los últimos años y han sido como muy utilizados. O en otras aplicaciones en los mismos automóviles pueden ser como en los sistemas de reacción para activar los airbags o las direcciones asistidas o incluso los sistemas de piloto automático también funcionan a base de muchos sensores que están ubicados a lo largo de todos los automóviles. Y estos sensores son demasiado, demasiado pequeños. Como les decía anteriormente, son tamaño micro e incluso nano. Finalmente, tenemos las aplicaciones de estos microsistemas en el área de la química y los temas medioambientales. Aquí nuevamente se vuelve a hablar de microsensores, pero esta vez son microsensores químicos. Estos van a permitir como detectar gases dañinos o sustancias dañinas en alguna solución. Por otro lado, estos como microsistemas también te permiten realizar los mismos procedimientos de toma de muestras y análisis de muestras, pero necesitando una cantidad de muestra muchísimo más pequeña, lo que va a permitir que te rinda muchísimo más como la sustancia que tengas y que vayas a analizar. Por otro lado, pues esta es como una aplicación en otro campo completamente diferente a lo que hemos visto anteriormente, como el sector automovilístico o en las memorias, en los discos de memoria. Y ya con esta última aplicación terminamos nuestra presentación sobre estos microsistemas, sobre qué son, sobre sus usos y aplicaciones más comunes. Bien, ya para finalizar están las referencias utilizadas. Muchas gracias.